Hola a todos, me llamo Lori Simón Salum y soy psicoterapeuta y escritora para la revista Literal. Hoy tengo el lujo de entrevistar a la doctora Rosa Aurora Chávez, que nos acompaña hoy desde Washington, D.C. Y a ver, antes de que empecemos, para los que no conocen Literal, somos una editorial y casa cultural basada en México y en Estados Unidos, ofreciendo publicaciones bilingües para todos los lectores, talleres de todo tipo de escritura y estamos en el segundo año del Premio Internacional de Literatura en Español que da $5,000 al ganador. Otros proyectos de Literal incluyen un festival de cortometrajes internacional llevado a cabo aquí en Houston y la producción de un largometraje en el 2013 llamado Ensoulment, tratando temas de psicología que también abren el camino para el proyecto más reciente de Literal, que conlleva residencias de escritura dirigidos a la creatividad. Y dentro de temas más psicológicos, les quiero presentar a la doctora Rosa Aurora, que es psicoanalista, psicoterapeuta en práctica clínica, estudió medicina, psiquiatría, la maestría y el doctorado en ciencias médicas en el área de psiquiatría en la UNAM y en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en la Ciudad de México. Se formó como psicoanalista en el Washington Center for Psychoanalysis. Fue visiting scholar en el Torrance Center for Creative Studies de la Universidad de Georgia. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Emory. Fundó el Centro Internacional de la Creatividad en Washington y conjuntamente con el Torrance Center colaboró con la Secretaría de Educación del Estado de Maryland, entrenando profesores sobre la identificación y estimulación del potencial creativo. Ha dado clases en la Universidad Johns Hopkins, el Washington Baltimore Center for Psychoanalysis, la Alianza Psicoanalítica Chinoamericana, la Universidad George Washington, donde actualmente es profesora clínica asociada de psiquiatría y ciencias de la conducta. Ha publicado en Frontiers in Psychology, el Creative Research Journal, Neuroimage, Salud Mental, entre otros. Y la doctora Chávez es además poeta, experimentando la creación poética más allá de las palabras, usando otros medios como lo visual y el sonido musical. La doctora Chávez dirige el programa de psicoanálisis, creatividad y las artes en el Washington Baltimore Center for Psychoanalysis. También es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Es autora del libro de poesía La palabra es el cuerpo. Ganó el Premio Universitario de Poesía UNAM y ha publicado en Alforja, Pauta, La Otra, La Jornada Semanal, aquí en Literal y en otros más. Entonces, Rosa Aurora, te doy una gran bienvenida y gracias por dejarme platicar contigo el día de hoy. No, pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que es todo un honor y mucha emoción de estar aquí con ustedes y además también me encanta de todo el proyecto cultural que tienen en Literal y cómo fomentan la creatividad de una forma bicultural y bilingüe, que realmente me encanta. Entonces, todavía más honrada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Pues, empiezo de una forma un poco rebelde, la verdad, porque creo que tengo un problema yo ontológico con la palabra creatividad, Mm, porque después de leerte y escucharte, la palabra creatividad te lleva a un lugar distinto al que me lleva a mí. O sea, cuando yo escucho la palabra mm, creatividad, su significado me lleva a un lugar más plano, más superficial, que tiene mucho que ver con el arte visual. Y no sé, mi opinión, tal vez que siento que hay un sobreuso quizás de la palabra aquí en Estados Unidos, que ya se siente más plástico y no es una experiencia casi espiritual, que es más cercano a la sensación que me da cuando tú hablas de la creatividad. Y bueno, no permitas que te meta palabras en la boca, pero creo que cuando tú piensas en la creatividad te vas a un lugar mucho más profundo. Entonces quisiera que nos platiques un poco más de tu experiencia con la creatividad. mm. Claro. Bueno, pues eso de que pensar en la creatividad te causa tantas preguntas y también tantas dudas, realmente, bueno, que es, me parece fantástico, porque es justo por donde empecé yo también. Y de hecho, la primera tesis que hice sobre creatividad cuando estaba haciendo la residencia de psiquiatría fue justamente sobre eso, sobre el concepto de creatividad, porque hay
miles de definiciones diferentes de creatividad. Entonces es algo súper interesante y además es un poco entendible que siendo un proceso, pues, tan divergente, em, pues, que se den muchas definiciones diferentes. Y cuando me refiero a divergentes, es porque en la creatividad se da un tipo de pensamiento que es lo que se conoce como pensamiento divergente, a diferencia del pensamiento convergente, que es cuando no hay una sola respuesta correcta, sino casi un número infinito de posibilidades. Entonces es muy, muy diferente de un pensamiento convergente que hay una sola respuesta correcta y bueno, la mayoría de los procesos de evaluación en todo el sistema educativo se basan en pensamiento convergente. Pero bueno, entonces en la creatividad, pues ha habido muchas formas de entenderla. Em, digamos que de forma esquemática y a grandes rasgos, por una parte ha habido los modelos que se basan en el producto, que digamos que son los más populares, especialmente en estas épocas a las que tú te refieres, tan enfocados en el producto, un poco casi, casi como mercancía. Sí, exacto. Eh, durante un tiempo, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho énfasis en el aspecto de la personalidad, tratando de entender y tal vez ver si había personalidades creativas, si las gentes muy creativas tenían rasgos de personalidad distintivos. Y hubo muchísimas investigaciones enfocadas a esa área, tratando justamente de encontrar rasgos de personalidad, porque de alguna forma la creatividad se, una consecuencia que tiene es la elaboración de productos que pueden ser artísticos, pueden ser tecnológicos, pueden ser científicos. Entonces, pues también de ahí el interés que hubo en una época de posguerra o de preguerra también, porque, pues, por todo ese aspecto tecnológico, ¿no? De estas carreras tecnológicas. Entonces, sí hubo mucho, mucho dinero eh, invertido en ese aspecto de la creatividad. Em, pero otro aspecto también es, uno muy importante, es el ambiente creativo, que también es algo muy importante, que no solamente basta con que haya una persona que tenga manifestaciones creativas, sino que el ambiente tiene un impacto tremendo. Por eso es que también hay épocas doradas en la historia, donde hay toda una efervescencia de expresiones creativas en muchísimas personas. Y en el mismo sentido también a veces ese ambiente puede realmente bloquear la creatividad y hay épocas de oscurantismo también. Y, y a niveles más microsociales, pues el ambiente dentro de una organización, el ambiente dentro de un trabajo, el ambiente dentro de una escuela, el ambiente dentro de una familia también tiene un impacto en cómo se desarrolla esa creatividad. Y tal vez el aspecto que a mí me interesa, sin embargo, me interesan todos, es el del proceso, el proceso creativo. No tanto cuál es el resultado final, sino cómo pasa, cómo sucede, qué pasa. Un poquito, y tal vez eso tenga que ver eh, con esta expresión, cómo es que el agua se transforma en vino. Claro. Eso para mí ha sido lo más interesante, ¿no? Y tal vez tenga que ver también mucho con que mi propia experiencia con la creatividad, pues ha sido un poco, pues de maravilla, de asombro, realmente de fascinación. Entonces, pues sí, sí tiene toda esta, no solamente es la punta del iceberg, tiene muchísimo escondido bajo el agua. Bueno, es que cuando tú hablas de eso ya entras a un proceso que se siente vivo. O sea, cuando, Ujú, ¿no? Yo como cuando lo sí, escucho en, en, en una cuando lo veo en una pantalla o cuando lo veo en la calle, de que métete a un curso de creatividad, se sí. siente muerto. Y en cambio lo que tú estás describiendo es algo que está sucediendo más allá de nada más el producto, como lo describes.
Por una parte, lo que dijiste al último, de que lo ves y creatividad se siente muerto plástico, se siente... fíjate que hace unos años hubo una reunión de expertos de creatividad en la Comisión Europea y tuve la buena suerte de que me invitaran también a mí. Ya había uno de los principales, de hecho el editor de la revista de Creativity Research Journal, que estaba proponiendo justamente esto que estás diciendo, ¿no? De que tenemos que usar otra palabra, que él de hecho prefería hablar del proceso porque se ha abusado mucho de la Sí, palabra creatividad. sí. Entonces, definitivamente tocas un punto importante. Qué bueno. Eh, pero, y por eso también muchas veces cuando yo hablo de creatividad contextualizo, pues, ¿a qué me refiero, no? Y Claro. básicamente en lo que más me he enfocado es en el proceso. Pero el otro punto que dijiste es de que es algo vivo. Y en mi última definición de creatividad, o en la última revisión que le hice en mi revisión de creatividad, es justamente en eso me enfoco, en que es la acción de, es un verbo, es algo vivo, es algo que se actualiza, no es algo que ya fue y se quedó. Es un proceso que está realmente enraizado con lo más vital que tenemos como seres humanos. Quedándonos con esta idea de un proceso, me viene a la mente otra palabra que has usado mucho, que es la imaginación. Ujú, ujú, Ponle tú, cuando yo pienso en la imaginación, me la imagino más como un espacio, como estabas hablando ujú, tú, ujú, tiene que crear un contexto, el contexto correcto, y cuando pienso en la imaginación, me lo imagino más hacia un espacio, la creatividad, bueno, no como me las acabas de describir, ¿no? Como la estás describiendo ahora. ujú, No sé si hay alguna diferencia para ti entre cuando alguien dice la imaginación o cuando ujú, alguien dice creatividad. ujú. Bueno, la imaginación sería parte de este proceso creativo. No la única, pero una parte importante y una herramienta muy importante. Y de hecho, la imaginería muchas veces es la semilla que está dentro de esta imaginación. Muchas veces digo porque también hay variabilidad individual. Hay personas que son de forma natural mucho más inclinadas a la imaginería, a pensar en imágenes, en sensaciones de todo tipo, táctiles, olfativas, auditivas y principalmente visuales también, motoras, que se imaginan haciendo cosas, moviéndose. Pero hay personas que no necesariamente son así, son más conceptuales, entonces esa imaginación es un poco diferente. La imaginación de alguien con mucha imaginería es una imaginación muy vívida, es como estar viendo una película o estar metido en un mundo de realidad virtual. La imaginación de una persona más conceptual, pues es muy verbal, es muy esquemática y ambas pueden ser extraordinarias. Eh, pero, pero entonces la imaginación sería parte de este proceso creativo. Tal vez si te comentara un poquito más sobre, sobre el proceso creativo, un poco como en varios de sus elementos quedaría un poquito más claro. Em, em, el proceso creativo hay muchas formas de abordarlo. Una de las formas en cómo yo lo he abordado es una fenomenológica, que es un poquito como qué pasa cuando creamos. Y digamos que en una investigación que hice con muchísimos artistas, científicos muy, muy productivos, muy prestigiosos, y con gente saludable también, con controles y también con pacientes que acudían al Instituto Nacional de Psiquiatría. eh, bueno, en parte de esa corte enorme que explore varios aspectos, incluyendo también la relación entre creatividad y psicopatología, que ya después te voy a platicar un poquito, pero tratando de entender cómo es este proceso, digamos que encontré tres dimensiones principales. La primera es la de asociación, que es cuando se conectan las ideas, porque de alguna forma la creatividad es hacer puentes también, hacer puentes entre cosas que ya existen
Y es donde ahí entra la imaginación también, eh, hacer puentes entre cosas que todavía no existen, que son nuevas, pero se hacen estos puentes nuevos y muchas veces entre cosas no relacionadas o incluso hasta antagónicas. Entonces, esa asociación es como estar conectando continuamente. Una de las personas que entrevisté me decía, son como las palomitas. Cuando preparas palomitas de maíz, una vez que empiezas, es como que empiezan a brotar, 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 brotar por todas partes. Entonces vienen todas estas ideas, esta conexión, esta asociación entre ideas, imágenes, sensaciones, memorias, recuerdos, conceptos, lo que sabes, es todo lo que hay en tu experiencia humana, conocida y subjetiva y hasta inconsciente, todo se empieza a conectar. Y entonces esta fase de asociación, esta dimensión de asociación, puede a veces ser consciente, a veces ser inconsciente incluso. Es cuando de repente te encuentras eh, con una eureka, ¿no? Con ajá. Sí, 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 Pero la segunda fase, esa es consciente. Y esa es la de elaboración, ¿y ahora qué hago con esta idea? Y es donde te propones hacer algo y trabajas por hacer algo y lo editas y lo revisas y lo sigues elaborando y le pones más detalles y le cambias, que esa es otra fase muy importante. Y la tercera que yo propongo, que de alguna forma es un poco innovador proponerla como parte del proceso creativo, es la de comunicación, que no basta con tener una idea o hacer algo con esa idea, sino hay que compartirla, porque también al compartirla se desatan procesos creativos en otras personas. Y eso era algo que Platón decía que era la diferencia. Cuando alguien le preguntó, ¿cómo diferencias una buena poesía de una mala poesía? Él dijo, bueno, es que la buena poesía, cuando otra persona la oye, se ilumina también. Y entonces se le genera sí, ese espíritu poético y entonces se vuelve una cadena de iluminados. sí, sí. Entonces, pues justo eso sería lo que se obtiene en la fase de comunicación. Pues me dejas aquí pensando mucho porque cómo hay algo que, a ver, regresando a esta cosa de ver a la creatividad como un producto versus un proceso, Ujú, ujú, y cómo lo traes a algo interno. Ya no es ujú, algo nada más que mira lo que ujú, inventé, este dibujito, lo que sea, ya es ujú, algo ujú, mucho más expansivo. Pero entonces, no, cuando me lo pones como asociación y luego ahí está la ujú, tapa ujú, y luego tú le agregas una parte más que es la de expresión, haz de ujú, cuenta que se regresa a lo externo, o sea, ya no se queda en mi ujú, interior, se ujú, regresa ujú, a lo externo y me vuelve a hacer pensar en lo que hablamos de cómo se vuelve algo vivo, ¿no? Porque entonces ya ujú, entra ujú. como esta cosa de la serpiente que se come su cola, de que es una Exactamente. cosa Sí, viva. sí, Eh, y eso es fascinante. sí. Eh, ¿Cómo has visto tú, Rosa Aurora, que cómo te has topado tú con estos temas dentro del mundo de la psiquiatría? ¿Te han abierto, las puertas se Ujú, han abierto? ¿Es algo que la gente recibe bien? Porque ujú, ujú, no es un método que ujú. puedes, Claro, ¿no? claro. Entonces, me dio mucha Antes de que te conteste esa pregunta, te voy a contestar lo anterior que mencionaste. curiosidad. Porque cuando dices que entonces también la comunicación hace que sea algo vivo a otro nivel, a un nivel interpersonal y también intersubjetivo, eh, eso es algo que se pone a riesgo con una mercantilización de los productos creativos también. Em, que hay que tener cuidado, ¿no? Que hay que estar muy, muy, muy conscientes de que esto, pues es un riesgo, ¿no? Porque ahí es así como cuando se borra la persona, cuando se le vuelve un objeto, una mercancía. El tener conciencia del valor de todo este proceso creativo también es otra forma de humanizarnos otra vez, y eso es, creo que muy importante, especialmente ahora, y creo que después lo platicaremos más a fondo. Pero yendo a tu segunda pregunta respecto a la psiquiatría, pues ha habido muchas variaciones, porque
hay épocas en que se pone muy de moda en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, en el campo del psicoanálisis, pensar en la creatividad. Aunque bueno, ahora que lo digo, creo que en el campo del psicoanálisis siempre ha seguido de moda y ha estado de moda y nunca se ha ido, pero cuando yo empecé a estudiar la creatividad desde el punto, como psiquiatra, como residente de psiquiatría, pues sí, la mayoría de las personas me decían, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué quieres hacer eso, no? Ahora bien, si te he de ser sincera, la idea me vino de mucho antes, incluso de que estudiara medicina, y es que eh, durante la adolescencia es cuando me metí muy de lleno a escribir poesía, y para mí escribir poesía era escritura automática, y para mí era como completamente asombroso y avasallador de repente decir, ¿yo esto de dónde salió, no? Entonces, cuando terminé la preparatoria entré a la SOGEM, entonces y también estudié un año y medio de antropología, de hecho, y después ya me cambié a medicina, pero hubo una época en que estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo, estudiando medicina en la mañana y estudiando en la escuela de escritores en la tarde, y era un poco como llevar una doble vida. ¿verdad? Pero en la escuela de escritores, y más a esa edad, que estaba yo muy, muy joven, pues me fascinaba con todos los maestros que teníamos, porque pues me tocó Vicente Leñero, me tocó Argüelles, me tocó Fernando Susay, me tocaron muchísimas personas, me tocó Gerardo de la Torre. Entonces, eh, yo los veía y me asombraba y dije, y en ese momento empezaba a formarse algo que se llama el Instituto Nacional de Psiquiatría, empezaban a construirlo y yo dije, ay, cuando sea grande, yo quiero meter a todos mis maestros, quiero meter su cabeza dentro de un aparato de imágenes cerebrales para ver qué pasa en su cerebro cuando están haciendo todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces esa idea se me quedó muy fija. Y eso Wow. a veces pasa con la creatividad, de que tienes ideas que se te quedan muy fijas y después se vuelven como metas y tú vas como flecha hacia esa meta, aunque haya mucha niebla de por medio, ¿no? Sí, Entonces, sí. de alguna forma, pues yo sabía que era algo interesante, pero tuve la enorme suerte, la enorme fortuna de que en esa época el director del Instituto Nacional de Psiquiatría era el doctor Ramón de la Fuente, y él era nuestro maestro de psicopatología y nos daba clases todos los sábados. Y era verdaderamente una delicia porque eh, era un hombre completamente erudito, muy sensible, muy humanista. Entonces, él me dio luz verde, él me autorizó porque originalmente no me querían autorizar a estudiar algo tan raro como la creatividad. Y no solamente me autorizó, sino que me alentó y me dieron el financiamiento para que me pudiera ir a entrenar en la prueba de creatividad a la Universidad de Georgia con el autor de la principal prueba de creatividad. Entonces fue una gran fortuna para mí. Entonces, Sí. y bueno, pues a partir de eso, eh, pues empezó a llamar la atención de los colegas. Y al principio, pues sí me veían como, bueno, ¿y esa exótica qué? Pero, pero después fue muy bonito porque como yo seguí investigando, después la maestría, el doctorado y otros aspectos más biológicos de imágenes cerebrales, eh, incluso de aspectos genéticos, aspectos de fenomenología, aspectos de comparar la psicopatología. Al final, todo el mundo me refería a cualquier persona que llegaba, que era artista, que era escritor, que eran músicos, todos me los mandaban a mí. Entonces, al final tenía yo una práctica padrísima. Incluso hasta Wow. hicimos una exposición de pintura y escultura. Entonces, fue algo muy lindo. Cuando me lo platicas, se siente como un llamado esto para ti. Sí, En sí. realidad existía antes de que existió, o sea, eso ya lo traías, ¿no? Sí, yo creo que por la curiosidad, que también es otra característica, es otro de los afluentes de la creatividad, porque finalmente la creatividad es es un proceso muy multidimensional y que tiene muchos afluentes. El tener un temperamento con mucha curiosidad, como yo siempre fui de niña, entonces eso también ayuda. La suma, el cóctel de mucha imaginación, mucha imaginería, mucha curiosidad. Sí, sí, sí. Incluso hay
Una de las formas de explorar el potencial creativo en los niños es justamente eso, es ver que tantos son niños que tienen mucha fantasía, mucha imaginación, que tienen amigos imaginarios, que todo el tiempo están ensoñando, o que son muy, muy sensibles al sonido, a lo visual, o, o que también son muy sensibles emocionalmente. El tener una sensibilidad más intensa en todos los aspectos se conoce, se ha comprobado que es un potencial Sí. para desarrollar creatividad en la vida adulta. Pero hay algo también, no sé, que te permite, porque ahorita cuando me cuentas cómo la creatividad, pues al principio sí se veía un poquito raro entrando al mundo de psiquiatría, Ujú, ¿cómo sí se necesitó esa consistencia de tu parte? Porque otra cosa hubiera sido nada más decir, ujú, ujú, bueno, me dijeron que no a la primera y pues ya, o sea, ujú, venía ujú, fuerte, ujú, pues, venía muy ujú, fuerte. ujú. Y ese es otro aspecto de también, em, para la creatividad es muy importante la persistencia, justamente esto que acabas de mencionar, porque uno se enfrenta a muchísimos obstáculos y a muchísimos rechazos también. Mm. Entonces, el poder persistir a pesar de es súper importante. Y interesantemente, en este estudio que te cuento que hice con una corte enorme de gente muy, muy exitosa en sus diferentes campos de creatividad, al estudiar su temperamento y su carácter, su personalidad, algo que encontré es justamente que el índice de persistencia era mucho más elevado que en la población general. La persistencia y también la autodirección, que es justamente esta capacidad de tener metas, aunque sea muy lejanas, pero ir, aunque no sea evidente el camino, ir directo como flecha a esas metas, esta autodirección. Y otras cosas que había muy elevadas es eh, de la búsqueda de lo novedoso, una dimensión, no la que tiene que ver con riesgos, que es algo que muchas veces se cree que alguien que busca lo novedoso, alguien que toma muchos riesgos, esa no estaba elevada, sino era la exploración, esta gran excitación fisiológica por la exploración. Y la cooperación también, cosa que también hay un mito de que el creativo solitario, pues no. Sí, eso me acuerdo ver que me sorprendió mucho haber leído esta parte de, bueno, de los mitos más específicamente, no nada más Ujú, el de lo de la colaboración, pero también de lo de la patología, que ujú, uno tiene que ser como ese científico loco para tener ideas ujú, grandes. ujú, Y no, no, no es el caso, o que habla que ujú. tus estudios. Sí, sí, en este estudio, de hecho, hubo una relación inversa. A más creatividad, menos psicopatología, a más psicopatología, menos creatividad. Y parte de por qué los resultados de mi estudio tal vez fueron un poco diferentes de los resultados de otros estudios, es porque yo agarré a mis participantes en el pico más alto de su producción, cuando estaban creando a todo vapor. Ya. Y algunos de los estudios que se han hecho con personas creativas que han encontrado esta asociación con creatividad y psicopatología, si tú ves los métodos, muchos de ellos los reclutaron cuando estaban presentando bloqueos. Entonces hay una diferencia enorme y hay que recordar que una persona creativa es una persona antes que nada. Y todos en esta vida pues sufrimos pérdidas, sufrimos enfermedades y más si eres sensible, pues lo que nos pasa nos afecta. Y hasta explica cómo se siente un bloqueo también, o sea, que sí Sí, se siente sí, patológico, se sí. siente feo. Eh, Sí, y un bloqueo puede ser trágico porque incluso le ha costado la vida a grandes personas. sí, Porque este es otro aspecto también de la creatividad. Como justamente, como tú decías, es algo vivo, sí. también te revitaliza. Y cuando estás creando, cuando puedes crear, te sientes más vital también. Ujú. Pero cuando ya no estás creando, es un poco como caer más en la desesperanza también. O sea, tiene un movimiento hacia la salud. Es por eso que la terapia de arte sirve. Si no, la terapia de arte enfermaría más, pero no. Exacto, exacto.
ahorita que dijiste lo de vitalidad, es un puente perfecto a la próxima pregunta que tiene que ver con amor. Mm, En el te entrevistaste en un podcast de The Art of Listening, mm, y ahí es donde te escuché hablar del amor, y el manifiesto de Torrance, que dice algo de: "Find something you can love with intensity and pursue it passionately". En español ujú, sería: encuentra algo que ames intensamente y búscalo, ¿no?, apasionadamente. Y ujú, luego le agregaste lo de tu profesor, el doctor Feder, de que no ujú, solo encontrar algo que amas, sino poder encontrar a alguien a quien amar con intensidad. ujú, Em, y pues, desde el punto de vista del análisis, se podría decir que una de las metas es lograr este amor con uno mismo, aprender a ujú, observarte con esta misma curiosidad, intensidad con la que te nace cuando te enamoras de alguien más. ujú, Em Y pues últimamente he llegado a pensar que que cómo la imaginación y el amor parecen suceder simultáneamente, o sea, incluso hay parte del amor que nace justamente de la imagen. No sé si has llegado a sentir eso cuando estás sumergida ujú, uno de tus textos, ¿no? Que estás buscando ujú, la sensación correcta, que luego va a ujú, traducir en una palabra exacta, que también te va a pedir una función de mucha apertura, que permite ese clic que dice: "Sí, esto es justo esta combinación de sensaciones que logran vivir exactamente dentro de esta composición de palabras", y luego ujú, explota ahí el ujú, sentimiento hacia ese ujú, conjunto, ujú, y yo ujú, digo: "Es que eso no es eso amor", digo, igual y ya ujú, estoy poniéndome ujú, muy romántica, pero, ujú, ¿no es un amor ujú, sin límites incluso? ujú, ujú. Bueno, entonces ajá, Bueno, eh, es esa es una pregunta total. Yo creo que se puede hacer un montón de tesis con esa pregunta. sí, Y bueno, pues trataré de contestarla lo mejor que pueda. Em, por una parte, esto que dices de que esta sensación cuando estás creando, cuando estás sumergida en este proceso de crear, que se siente como se siente el amor, pues sí, se siente como el amor. Y, y en el amor, si lo pensamos desde un punto de vista neurofisiológico, pues sí, se encienden ciertas áreas del cerebro y se liberan ciertos neurotransmisores. Y sí, esos mismos también se liberan cuando uno está sumergido en el proceso creativo, definitivamente. Y eso es muy importante porque de alguna forma tienes que enamorarte de esto que creas o de este camino de creación para persistir también, que es donde por una parte está este temperamento de que tienes más persistencia, pero por otra parte el proceso de realmente amarlo también mantiene la conexión porque finalmente amar es hacer un vínculo y también hacemos un vínculo con, con lo que creamos y con el proceso mismo de crear. Y aquí hay otro punto más importante, que eso también es una contribución del psicoanálisis. Cuando creamos, de alguna forma reparamos algo que se perdió, algo que se rompió, algo que no fue lo suficiente bueno, y es como una segunda oportunidad de lo que se conoce en la jerga psicoanalítica como reparar un objeto. Un objeto se refiere no a una cosa, sino justamente a quién diriges ese amor. Entonces, sí, de alguna forma, pues tiene el potencial de mejorar la capacidad de amar. Y por eso es que también el trabajar en terapia, el trabajar en psicoanálisis es muy sinérgico con el proceso creativo, porque entre más trabajas en ti mismo, más fuerte te haces, mejor, más puedes amar y también más puedes crear. mm, Sí, y viceversa. Entonces es algo muy, muy sinérgico, ¿no? Ahora, respecto al amor y la imaginación, también otra cosa que hay que tener claro es que también la imaginación nos ayuda a crear mundos y a veces la idealización no necesariamente es amor. eh, y ese es también otro punto donde podemos convertir a una persona en lo que no es, bien, precisamente porque le ponemos mucho de esa imaginación, porque necesitamos idealizarlo, porque en ese momento es lo que necesitamos, pero después, pues con la idealización siempre viene la desilusión. Entonces también es algo
que tomar en cuenta, ¿no? Sí, Eh, no es blanco o negro, sino es de muchos colores y multidimensional. sí. Y sí es esta cosa de porque parte de lo increíble de despegar hacia ese mundo es que no es este mundo, pero ¿cómo tiene que haber un regreso? Ujú, Si no, ujú. si no, pues ya se te va. Sí, Y esto que me hablas sí, tú también de la idealización, como que es ese peligro de que, bueno, parte de la magia dentro de todo esto es que regresas, ¿no? No se vuelve sí, el mundo nuevo, se sí. Pero puedes, esa capacidad creativa, imaginativa, también la puedes estar aplicando de otras formas a situaciones que se pueden volver un poco después dolorosas, ¿no? Si recubres mucho a una persona, una relación y la vuelves en algo que no es, pues después puede venir el golpe, ¿no? Entonces, eso es algo también de lo que se trabaja en terapia, ¿no? Que, y cuando tienes menos necesidad de idealizar también, después de un trabajo más largo, un trabajo terapéutico más largo, pues de alguna forma eh, esa imaginación se expande a otros reinos, ¿no? A sí, otras geografías. sí, 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 es exponencial. Exacto. Eh, pues, bueno, ahorita explorando un poco el tema del amor, quiero pasarme, Ujú, a este otro tema que va más con el aprendizaje, ujú, porque otra de las cosas que a ver, en uno de tus estudios me encanta que presentas la ujú, imagen como un vehículo que tiene acceso directo a la creatividad y, por ende, al ujú, a lo desconocido, ¿no? A una conexión con algo más allá. ujú, Pero lo que más me mueve es que, en cuanto al conocimiento, tanto ujú, interno como externo, se maneja esta estructura académica, por lo ujú, menos en Estados Unidos, que hay que meterle muchísima lógica y especialización a un ujú, tema para ujú, llegar al descubrimiento. ujú. em, y no que eso no tenga su valor y su Claro. importancia, no estoy peleada con eso, pero es que yo me fui a entender tu propuesta como algo espiritual que me llevó a la reforma protestante de Lutero del siglo XVI, que decía que no se necesitan los sacerdotes o la iglesia para acceder a Dios, solo te necesitas a ti mismo, a tu fe. Entonces, cuando tú hablas de la imagen como materia primordial, que abre portales a mundos Ujú, nuevos, me da una sensación de un tremendo acceso, que se salta toda la burocracia que uno tiene que mm, para al ujú, final aprender. ujú, Se me hace una perspectiva de mucha abundancia y mucha libertad, y no sé cuál es la pregunta, pero si pudieras hablarnos ujú. un poco más de esto, lo Pues que pues siento que me has hecho un montón de preguntas, en esta pregunta y me encanta. Eh, Primero esto que dices de la burocracia me recordó que, también hice un estudio comparando, científicos y artistas de México y de Estados Unidos. Interesantemente, encontré que había muchas más similitudes que diferencias, Guau, em, especialmente entre las mujeres. guau, Y, pero algo que en los 2 lados, digo, este estudio lo hice, al principio del 2000, 2001, 2002. Eh, Algo que tanto aquí y allá, eh, era el principal bloqueo, era justamente la burocracia, era el principal bloqueo a esta la creatividad, y cómo tenían que sortear esta burocracia, ¿no? Y en este estudio que mencionas de esta imaginería, em, donde esta creatividad, digamos que surge de esta imaginería espontánea, donde aparecen imágenes en la mente, pero no solamente imágenes visuales, sino también imágenes que implican toda la gama sensorial, pero especialmente algo que se conoce como la imaginería motora, que es lo que yo me imagino haciendo. Ujú. Entonces, en este estudio, comento de un caso de un científico, pues, que hizo un descubrimiento muy importante de unos receptores, ligados al sistema inmune. Y él me platicaba que
que este descubrimiento en realidad lo hizo cuando iba viajando en un tren de Lyon a París y pasó por un puente. Y cuando entró al puente, es como que inmediatamente se le vino una imagen muy vívida de, de cómo era el receptor, lo entendió, o sea, vino la imagen y lo entendió, y dice que todo el camino después de que siguió en el tren fue dedicarse a cómo voy a comprobar esto que ya entendí cómo es, en base a esta imagen casi onírica, dentro de un sueño, pero al estar despierto. Y, y después me dijo, bueno, claro, esto te lo cuento a ti, porque a la hora que hice el artículo, pues no iba yo a decir que surgió así, sino tenía yo que ordenarlo de acuerdo al método científico, al estándar de lo que se conoce como el método científico. Entonces, obviamente, él valora mucho el método científico, pero su método científico va más allá de los lineamientos que se consideran, eh, pues, los pasos, ¿no? De lo que es el método científico. Sí. Y bueno, pues hizo su experimento y tenía razón, pero así pasa muchas veces, viene de una imaginería o incluso hasta de un sueño. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves eso, Rosaura? ¿Tú lo ves como de parte de la sociedad cultural? Y no me saco yo de eso, ¿no? Digo, somos parte todos. ¿Lo ves como un miedo? ¿Por qué podría ser algo así amenazante? A mí me encantaría escuchar tú qué percibes de esa respuesta. No, no, no tienes que pasarlo al método científico, si no, no te creo. Pues puede tener muchas razones. Tal vez un poco en parte por esta idea de solo lo que se controla es seguro. Sí, No me refiero a un control como haces en un experimento, que tienes tus casos y tus controles, sino algo sobre lo que tienes control y no es algo incierto. Y la creatividad en realidad tiene un gran componente de incertidumbre. Por otra parte, también es este aspecto de que es algo que decía una investigadora que se llama Margaret Boden, que ella desde los estudios de inteligencia artificial desde hace muchas décadas, decía que eh, en cada era hay lo que ella denominaba un campo conceptual, que es, digamos, como si fuera un círculo, que es todo lo que es posible saber y conocer durante ese momento histórico en particular. Y cuando alguien es creativo, da un salto fuera. Y en ese sentido también coincide con lo que decía el doctor Torres, porque decía lo que hace el proceso, algo realmente muy creativo es to take a leap beyond, que es un poco esta idea, ¿no? Te sales de este campo conceptual. Pero lo que decía, bueno, Margaret Bowen es que si te sales un poquito del campo conceptual, expandes este campo conceptual y es de alguna forma la función también social de la creatividad, porque se expande lo que es posible pensar, lo que es posible entender, lo que es posible apreciar desde un punto de vista estético. Se expande la conciencia en ese sentido de lo que se puede pensar, lo que se puede crear. Pero si alguien da un salto muy grande, se sale tanto que no lo puede asimilar, que, que los que están dentro del campo conceptual no lo pueden asimilar y tienen que pasar décadas mientras se sigue expandiendo para que ya lo puedan entender, que sería, por ejemplo, el caso de Gustav Mahler, que, que lo abucheaban cuando presentaba sus sinfonías y bueno, ahora es adorado y admirado. sí. Desafortunadamente él no lo vio, pero, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, en parte también tiene que ver con esto y también en parte tiene que ver con que la creatividad puede humanizar y también eh, si alguien está más humanizado, pues no se deja tan fácilmente tampoco, ¿no? Sí, sí, también está ese otro aspecto. Sí. Pero sí, también me recuerda un poco a em, este mito arturiano de cómo va un caballero y por el bosque, no me lo sé exactamente bien, pero prueba, hay un pescado que se está cocinando y lo toma y lo prueba, pero es demasiado caliente, o no, está hirviendo, entonces no lo puede terminar de comer
pero entonces se le queda el sabor a Ujú, pescado, pero en ujú, realidad no tuvo ese proceso de digestión que a lo mejor o sea, hay aquí algo de ujú, desarrollo que tiene un ritmo, que tú me dices, cuando hay ujú, mucha creatividad y como tiene este ujú. aspecto exponencial y contagioso. Se quema sin poder saborearlo. Exacto, sí. Y como uno también a veces lo siente dentro de uno, ¿no? Que algo te sucede en la vida, para bien o para mal, y te toma toda una vida Sí, entender eso, sí, te toma todo ese tiempo para llenar lo que sea que te sucedió. sí, Eh, entonces sí hay algo muy fuerte que va más allá de estas reglas o este tipo de aprendizaje que uno nos da de sí. forma personal. Pero esto que dices también tiene muchas implicaciones en que, pues, se puede o se debe cambiar un poco muchas cosas, cómo se hacen en el sistema educativo. Sí, Se puede mejorar, que era mucho de lo que tratábamos de hacer cuando tuvimos estos entrenamientos con todos estos profesores. En una parte era que entendieran un poco más cómo era el proceso creativo, para que se pudieran incluir poblaciones que normalmente no eran incluidas, sobre todo en programas de aquí le llaman de gifted, sí. sobre salientes que tienen más oportunidades, más estimulación. Sin embargo, aquí entre paréntesis, yo creo que todos los niños deberían de tener esas mismas oportunidades, pero porque todo el mundo puede desarrollar su propio potencial creativo y llevarlo a más. Ujú. Pero la idea era que se incluyeran procesos justamente esto, no solamente de memorizar o de calcular o de leer, sino de leer e imaginar, em, de pensar, variar, anticipar, em, causar emoción, causar curiosidad, incluso algo que se conoce como incubar, que es, te quedas con una idea y se queda como en la parte de atrás de tu mente y sigues asociando y de repente haciendo cosas no relacionadas, se conectan las cosas. Sí. Esto lo puedes hacer, fomentar en la educación, cuando les empiezas a dar a los chicos así como, eh, por ejemplo, a lo que yo sé incluso en una de mis clases con adultos, llevaba yo una máscara de papel maché y la ponía en el escritorio. Y entonces todo el mundo se quedaba ahí, una máscara enorme, ¿no? Eh, ¿Y eso para qué? ¿Y eso qué? Entonces la gente se empezaba a tener curiosidad y yo no decía absolutamente nada. Este, y ya la clase siguiente, entonces ya eso lo relacionaba con otras cosas. Y entonces era muy interesante porque el simple hecho de ponerles esa estimulación ya les creaba una anticipación que los empezaba a tratar de entender y de asociar y de hacer sentido y que cambiaba muchísimo la calidad de la experiencia educativa. Entonces, desde cosas así, ¿no? O después de que crean algo, bueno, ¿y cómo lo puedes variar? ¿Cómo puede sonar? ¿Cómo puede cantar? ¿De qué otro color puede tener? ¿Cómo le puedes cambiar la forma? Un poco jugar con esta flexibilidad, que de alguna forma la flexibilidad es pues una de las esencias de lo que es la salud mental. Totalmente. Y es que me dio mucha risa este cuento de la máscara, porque uno a veces, ¿no? Estamos aquí hablando de cosas muy, bueno, acá de pensamiento, ¿no? No es tanto de cuerpo y uno no termina a ser más que un animal, como, ¿no? Cuando con un animalito ahorita que me contaste que tienes a tu cachorrito ahí, les pones algo dentro del cuarto y lo primero es ir a buscar y uno reacciona exactamente igual, ¿no? Empiezas a querer entender qué es esto y lo que se me vino a la mente es que incluso hasta tienes una experiencia nueva de ti mismo con dentro de este Exactamente, sí, así. Y esa es parte de también lo que hace que te enamores del exacto, proceso. Y es algo que también pasa con el amor, que también te da una nueva experiencia de ti mismo. sí, Y desde el punto de vista psicoanalítico, eso se conoce como el self-object, que es de alguna forma alguien que te ayuda a crecer, a llenar déficits, a llenar huecos. Y la creación en sí misma puede ser algo que también se vuelve un self-object, algo que te ayuda a crecer, a llenar huecos. Ujú. Una nueva oportunidad. sí.
Es que esto que estás diciendo me conecta con en otro momento, en otro de tus estudios, ya se me mezclaron un poquito todos en la mente, pero en otro de tus estudios, tú hablabas de la creatividad como un proceso de la mente observándose a sí misma. Mm, Em, y lo que me habías platicado tú, que te estás metida en varios proyectos súper interesantes, pero uno de ellos integra la meditación. Y esta cosa de ujú, expansión, de flexibilidad, de estar en 2 ujú, lugares al mismo tiempo, me hace pensar mucho en la meditación. Ahora creo que también tú lo conectas con la creatividad y con el psicoanálisis, ujú, ¿no? ujú, Eh, ujú. entonces quería ver si podías platicarnos un poco Claro, más. tiene que ver con eso que dijiste hace rato, de que es como, entrar y salir. Sí, De alguna forma, la meditación es algo que te entrena a entrar y a salir. sí, Ujú. A entrar, sumergirte, observar y volver a salir. Es un poquito, siempre me recuerda mucho esta parte de Cien años de soledad, donde viaja cada noche en el tren y va contando los vagones y luego se regresa. Y el problema es cuando ya se le olvidó en cuál entró y ya se queda perdido. Pero, pero es un poco así. Em, Además de que, bueno, la meditación sintoniza, afina fisiológicamente la mente y el cuerpo, que además eh, realmente no es una dicotomía, sino, sino es una misma cosa, o al menos desde el punto de vista monista al cual suscribo. Eh, entonces, por una parte eso, y realmente es impresionante porque con la meditación realmente uno puede calmarse y entonces el pensamiento es mucho más claro también. Es como el agua que está turbulenta y se calma y se puede ver el fondo. Pero por otra parte, en una meditación más profunda, que ese es tal vez por lo que yo me interesé, yo cuando empecé a meditar, de alguna forma se me juntó mucho con este proceso poético de que aparecen imágenes. Pero además, como de alguna forma calmar tu mente, también tiene mucho que ver cómo uno calma su mente cuando está trabajando psicoanalíticamente, porque para poder realmente eh, percibir y conectarse con el otro, uno tiene que aplicar su propia mente y dejarla quieta para que entonces realmente poder experimentar al otro sí, eh, y poder ayudar sin que se vuelva uno volcarse en el otro. Entonces, hay mucha similitud también en de alguna forma es el escuchar psicoanalíticamente es un poquito un acto meditativo en ese sentido. O el escribir poesía, de repente es así como que te pones en blanco y te expones a eso que viene y lo tratas de nombrar sí. después. Y bueno, ya después ya lo trabajas, ya lo editas y todo lo que viene, pero el momento inicial es así, puede ser muy mágico. Entonces, por eso es que me surgió esta inquietud, porque además es algo que te empodera, porque es algo que tú puedes hacer. A diferencia de algo que es externo, como consumir una sustancia, esto es algo que eres tú con tu propia mente. Sí. Se me hace importantísimo este proceso porque también cuando hablas de al principio empezaste a hablar de un enfoque en el entrar y en el salir, Ujú, y uno no se enfoca tanto en esa entrada y salida, esa puerta, como que te ujú, vas directo o a mundo uno, mundo 2 de dónde vas y de dónde vienes, pero ese cruce ujú, es, es difícil, puede ser muy, muy difícil, y lo que tú me estás comentando es esta hay un ritmo ahí, ¿no? Hay ujú, una ujú, fuerza, hay una flexibilidad, hay tantas cosas que conllevan ese salto y luego ese regreso que no se habla mucho de eso, ujú, ujú, pero es todo un fenómeno también. ujú. Quería preguntarte, hablando de esto, de tu propia experiencia,
creativa, Rosa Aurora, sí, dentro de este proceso, ¿no? De tu propia creatividad, de tus propios proyectos, y no sé si te importaría compartir unas cuantas imágenes, no sé, que se te hayan quedado muy pegadas, que hayan sido la semilla para algo que se desarrolló después. Ujú. Pues creo que han sido muchas, muchas semillas, yo creo que más bien es como constantemente un bombardeo de semillas, eh, y muchas de ellas es como piedritas que caen en el agua y generan ondas, y algo que pasa es que esas ondas se siguen expandiendo, 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 es como que no se extinguen, entonces al final se vuelven una inquietud y tratar de hacer algo con ello. A veces la piedra es tan fuerte, tan intensa que se vuelve imperativo tener que hacer algo con ello, ¿no? También a veces la curiosidad es tan grande que entonces, pues, se tiene que hacer algo con ello, como todas estas investigaciones que de alguna forma se, se fueron encadenando de esta manera. Y también he de decir que esta misma curiosidad también fue la que hizo que todos mis participantes, a los que les agradezco infinitamente que hayan cooperado en mis estudios, hicieran todo lo que hicieron, porque pues me prestaron su cabeza para meterla a las imágenes neurales, me prestaron su sangre para los estudios de genética, me dieron su tiempo, me contaron sus intimidades y en parte por la misma curiosidad que ellos tenían por su propio proceso creativo. Sí, Entonces, eso fue una gran motivación sí. para ellos y una gran fortuna para mí también. Em, algo que me viene mucho a la mente de lo que platicamos es una pintura que yo hice que digo que es mi autorretrato, pero es en realidad es una figura de un poquito al estilo Dalí, y es porque em, mi hijo mayor me había pedido que hiciera algo que tuviera un poquito de la influencia de Dalí, pero a lo que me llevó fue a hacer esa imagen y al final me di cuenta que era un autorretrato donde está esta mujer que tiene un ojo en blanco y el otro ojo muy abierto. Entonces, el cuadro se llama con un ojo sueño y con el otro lo observo, que es un poco, creo que resume un poco cómo es mi forma de estar en el mundo. Parece describir una experiencia casi mística hacia el mundo. Y y yo sé que no nada más ha de ser eso en tu vida, no has de tener muchas otras experiencias no místicas, em, pero el tener es que regreso un poco a este tema del acceso, el tener acceso a esto, se me hace, como dices tú, no tienes el tiempo ilimitado acá, y Mm, poder tocar esto de vez en cuando, ujú, enriquece de una forma mm, impresionante. Pues me dejas un poco sin palabras, Rosa Aurora. Igual y nada más me salto a la última pregunta, ya nada más pensando en el tiempo. Em, Quisiera expandir un poco hacia afuera y preguntarte de otro proyecto del que me mm, contaste que, que tiene ya que ver con algo más nivel cultural. Siento que estamos a punto de ver un cambio gigantesco ujú, con, ujú, con todo el tema de la inteligencia artificial y sobre todo, pues en los procesos creativos, porque ya se empieza a ver ujú, muchísima ujú. gente que ya se salta el proceso y se va Sí, directo al sí, producto. sí. Eh, entonces, bueno, ¿cómo has visto tú eso? ¿Qué opinas? ¿Qué Ujú. está pasando? Sí, pues creo que es alarmante, y que es algo que sí tenemos que poner atención y más acción, porque, justo es como lo describes, que se saltan el proceso y se van al producto, pero de alguna forma se vuelve, también un poco invalidante, porque entonces, ¿qué pasa con la propia capacidad de crear? Que es justamente lo que te permite revitalizarte, lo que te permite encontrar sentido, lo que te permite reparar objetos, lo que te permite encontrarte con esta experiencia de amor. Eso ya no se experimenta y de alguna forma también, termina la persona no sintiéndose tan capaz de hacerlo. O, o para qué se intenta si te lo pueden dar ya hecho. Pero
también esta creatividad de la inteligencia artificial es realmente una pseudo creatividad, porque eh, muchos de los investigadores de la creatividad que se enfocaron en el producto, pues se dedicaron pues a pensar, bueno, ¿y cuáles son las características de un producto creativo? Que si es original, que si es estadísticamente infrecuente, que si combina varias dimensiones cognitivas al mismo tiempo. Y entonces, de alguna forma, son las cosas que se alimentan en los algoritmos, pero leí alguna vez que había una cita de Chomsky que decía que esto que le llaman la creatividad de la inteligencia artificial más bien es plagio. No sé si la cita sea verídica o no, pero creo que la aseveración sí lo es, porque toman lo que ya existe, lo que ya fue creado por humanos y lo recombinan. Al final, pues hacen estas recombinaciones de lo que ya fue hecho por humanos y muchas veces sin pedirles permiso, porque también toman obras de humanos y después las modifican eh, sin su consentimiento. Pero entonces realmente, al final no es realmente una creatividad genuina, sino es una recombinación de lo que ya fue creado por humanos. Y algo que se ha visto muchas veces, por ejemplo, en animaciones que se hacen en base a la inteligencia artificial, cuando se siguen haciendo y siguen haciendo, se empobrecen, Sí, los diálogos se empobrecen. Después de muchas recomendaciones es como que el pozo se seca, sí, justamente porque no tiene todo esto que está en el proceso. No hay acceso a todos estos ríos subterráneos que el proceso creativo sí da y que es tan importante para nuestra especie. sí. Entonces, creo que desde ese punto de vista es muy importante pues pensarlo más, discutirlo más y tomar medidas. Y otra cuestión también es que hace poco fui a una plática con una experta que trabajaba con gente que estaba justamente creando estos algoritmos que usan estos servidores de inteligencia artificial. Y ella lo que les decía es eh, que esta inteligencia artificial pretende, finge ser humana, finge que hay alguien adentro, pero no hay nadie adentro. Y muchos seres humanos se van con la finta, incluso crean conexiones, incluso ha llevado a suicidios a personas cuando la inteligencia artificial pues los invita a hacer cosas autodestructivas. Entonces, desde un punto de vista ético es algo muy peligroso. Pero nos contaba que muchos de estos desarrolladores decían, ay, sí es cierto, entonces lo que tenemos que hacer es fingir mejor. Se aleja mucho de la humanidad, de lo que es ser humano. Yo misma a veces me pregunto, porque yo opino, tengo muchos de la forma en la que yo pienso se parece mucho a todo lo que tú acabas de describir. Y me he llegado a criticar a mí misma, a decir, bueno, no, no seas tan negativa. Digo, claramente la sociedad tiene un ritmo que a veces es difícil de detener, ¿no? El crecimiento, el progreso es inevitable y la gente lo va a seguir haciendo. Tiene que haber algo aquí que habla más allá de nada más estos tiempos. Me pregunto si este aceleramiento de información y, ¿no? y de saltarse el proceso, si sí es una forma como de lo que hablábamos antes, de que está sucediendo algo que está hirviendo y todavía no lo podemos no se ha Ujú, cocinado, ¿no? Como una expansión demasiado rápida que nada más no hemos llegado ahí. ujú, Digo, ujú, tratando yo misma de ser un poco más positiva, ujú, de que, bueno, igual hay algo acá, pero como lo que me hablabas un poco de Margaret Bowden, que se sale ujú, tan, tan, ujú, tan afuera ujú, que ujú, no lo podemos ni asimilar. ujú. Pero creo que sí tenemos que tener estas conversaciones sobre todo desde un punto de vista ético, bioético, humanista, porque en la ciencia ficción con Asimov, al menos los robots tenían leyes de robótica, donde uno de los principios principales era no hacerle daño a un ser humano. Sí, Los de claro. ahorita no tienen ni eso. No, Y ya incluso se empieza a hablar o ya no se empieza a hablar, lo empiezan a hacer, que se utiliza para la guerra y para matar. totalmente. Sí, Y otra cosa que también termina pasando con la inteligencia artificial es que también confabula.
dice cosas que no son ciertas, como inventarse de referencias científicas que no existen, o algunas otras cosas que nunca sucedieron. Y entonces también, pues, eh, es algo que tomar en cuenta, las limitaciones y los peligros y, y de alguna forma, pues, tratar de tener más voz, sobre todo si las personas que están, o varias de las personas que están creando, comercializando em, estas herramientas, no están tomando en cuenta este aspecto humano. Claro. Sí, hay algo aquí de traer más conciencia, ¿no? Que Ujú, inevitablemente también abre otros ujú, temas, pero sí, lo de la inteligencia artificial se me hace un ujú. poco como una bomba atómica que explota, Sí, ya no hay un retorno, o sea, ya sucedió, ya sí. no Y ah, la des- radiación se sigue expandiendo. y sí, exacto. Sí, sí, sí. Y en ese sentido yo te agradezco muchísimo, pues, esta plataforma porque, pues, pues, gracias a ti, pues, más gente se van a enterar y tal vez empiecen a pensar en ello más y podamos Sí, hacer más cosas, ¿no? sí, totalmente. Pues Rosa Aurora, no sé si hay algo que no te pregunté, que sientes que quisieras decir o si cubrimos todo lo Ujú. que teníamos que Pues, yo cubrir. creo que me preguntaste de todo, y me encantó. Qué bueno, a mí también, súper. Pues bueno, muchísimas gracias, Rosa Aurora. De nuevo, estoy muy, muy, muy agradecida. Me siento muy honrada de poder platicar contigo. Ya tiene tiempo que tenía ganas, como tú ya sabes. Y bueno, pues aquí me despido. Pues, Gracias a muchas los... gracias a ti. Y Fue bueno, un honor y mucho éxito con tu proyecto, que es muy importante. gracias, muchísimas gracias.